¿Cuánto cuesta viajar a Ibiza? ¿Cuáles son las mejores playas? ¿Cuáles son las mejores fiestas? ¿En qué temporada debo ir? Eso es lo que vamos a estar viendo en este video. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira. Yo soy Valeria Saá. Y juntos somos Dos locos de viaje. Si hablamos de precios, la mejor temporada para ir es desde octubre a abril. Pero es cuando es el invierno en Ibiza, cuando el clima está demasiado frío, cuando la temperatura del agua es muy bajita, cuando la mayoría de las discotecas están cerradas e incluso restaurantes. Entonces, la mejor temporada para visitar esta isla es desde mayo a octubre. Pero nuestra recomendación es visitarla o en los primeros 2 meses de esta temporada o en los últimos, ya que julio, agosto y septiembre son los que más se llena la isla, los precios se disparan y todo está repleto de gente. Los boletos aéreos es lo más barato que vas a conseguir. Pueden salirte en 15 euros si viajas desde Madrid a Ibiza o incluso desde Roma a Ibiza. Nosotros, como lo hicimos con solo 2 semanas de anticipación, tuvimos que pagar 35 euros, que tampoco me parece una locura. Eso sí, pendiente del tema de las maletas, porque muchas aerolíneas low cost no te las incluyen y luego te cobran precios loquísimos para que puedas llevar. De hecho, nosotros solo llevamos una maleta de mano y ya no es suficiente si quieres irte por muchos días, así que atento con eso. La mejor manera de transportarse en la isla es alquilando un carro o una moto, porque el transporte público no llega a todos los mejores puntos de interés. El costo de las motos va entre 25 y 40 dólares diarios y el costo de los carros va entre 50 y 80 dólares diarios. Nosotros en agosto, que es digamos la temporada más costosa, pudimos encontrar un carro para 5 personas por 70 dólares diario, incluyendo el seguro, que es muy importante, porque en estos meses la gente maneja como loca y si no le pones el seguro pero otras personas te rayan o te chocan el carro, de igual manera las aseguradoras se pueden volar todo tu depósito en garantía, así que tómalo en cuenta a la hora de reservar. Hablemos de estadías. Creo que acá es donde se va la mayor parte de la inversión en el viaje a Ibiza. La primera vez que yo fui me quedé en un hostal que se llama Amistad y costaba 20 euros por noche, una habitación con 8 camas dentro. Sin embargo, esta vez lo revisé y costaba 100 euros la misma habitación. Eso es por persona, no por toda la habitación. Así que nuestra mayor recomendación es que reserves con anticipación y te quiero recomendar varias aplicaciones en las que puedes comparar los precios. En booking.com están los mejores precios de los hoteles. Luego en Airbnb, si van más de 2 personas, mi recomendación es que alquilen un apartamento y puedan dividir los costos entre todos. Y si eres de los más mochileros, te recomiendo te descargues Hostel World, en donde puedes comparar los precios de todos los hostales y pues decidir cuál es la mejor estadía que te conviene en tu viaje por esta isla balear. En cuanto a las comidas, las opciones son muy variadas y todo va a depender de ti. Si te quedas en un apartamento, puedes hacer un mercado y cocinar todo en casa, que siempre es la opción más económica. Pero si te quedas en un hotel u hostal, puedes ir a restaurantes donde el promedio de platos está entre los 10 euros. Esto obviamente es en restaurantes sumamente sencillos. Y si vas a uno más lujoso, los precios pueden ir desde 25 euros en adelante. Así que ten eso en cuenta al momento de presupuestar la comida. Nosotros, por ejemplo, fuimos a un restaurante a desayunar donde gastamos 15 euros por persona. Estuvo delicioso, pero sí es costoso si lo comparamos al almuerzo que tuvimos por tan solo 10 euros. Ibiza es sinónimo de fiesta y de hecho aquí tocan los mejores DJs del mundo. Así que si te preguntas a dónde tengo que ir, si quieres ir a una rumba entre 6 de la tarde y 12 de la noche, puedes ir a Ushuaia o Covasanta. Y si prefieres las rumbas nocturnas, te recomiendo High, Pachá y Amnesia. Todas estas discotecas tienen un costo de entrada de entre 50 y 80 euros dependiendo del día y de quién vaya a tocar ese día. Y los tragos van desde los 15 euros hasta los 25 euros, también dependiendo de la discoteca. Ahora bien, hablemos de las mejores playas de Ibiza. Nosotros estuvimos una semana y fuimos a 8 playas y aquí les va nuestro top 5. En el puesto número 5 está Cala Nova, una playa familiar con restaurante bastante tranquila y espectacular.
En el puesto número 4 está Calatárida, una playa en donde había mucha más gente, pero el agua es de las más cristalinas y calientes que me he metido en mi vida. De hecho, tiene una piedra en donde puedes saltar, así que para los amantes de la adrenalina, este es un must. En el puesto número 3 está Atlantis o Sapedrera, en donde también se encuentra Esvedra, uno de los mejores atardeceres de la isla. La particularidad de esta playa es que tienes que bajar por un barranco para llegar, pero por lo general está bastante vacía, y luego al final de la tarde tienes la mejor vista a este punto que dicen que es el tercero más magnético del mundo. De hecho, hay una leyenda que dice que si pasan los botes por ahí se les descompone la brújula, pero bueno, yo no creo mucho en esas cosas. En el puesto número 2 está Saladeta, una de las playas más espectaculares de la isla, pero tiene una particularidad también, y es que tienes que llegar antes de las 10 de la mañana si quieres encontrar puesto con el carro. Si no, te toca ir hasta un parking, montarte en un autobús y que te lleve luego a la playa, y si vas con una cava o con un toldo, para bajar a la playa es un poco complicado. Y la que se lleva el puesto número 1 para nosotros es Calaconte, porque dentro de la misma playa tienes un mega spot para ver el atardecer. Adicionalmente tienes un restaurante y muchos lugares para meterte. Puede llegar a llenarse, pero el área para nadar es bastante grande, así que es nuestra mejor recomendación de esta isla balear. También fuimos a Las Salinas y a Playa Embosá, pero no figuraron en nuestro top 5, y nos faltó conocer Benirrá, que fue una de sus recomendaciones cuando hicimos estas preguntas por Instagram, en donde si todavía no nos sigues puedes hacerlo como Dos Locos de Viaje. Y por último, locos, si van a Ibiza no dejen de tomar un día para ir a Formentera, otra de las islas baleares espectacular, y la mejor manera de llegar es desde Ibiza en un bote que vale 30 euros por persona. Inclusive si tienen carro pueden irse en un ferry mucho más grande en donde pueden llevar su vehículo, pero si no, en Formentera pueden alquilar moto, pueden alquilar carro o pueden tomar un taxi e inclusive autobús para ir a las playas. La que nosotros fuimos y la más recomendada es Ses y Yetes, y tiene como un istmo, digamos que parecido al de Los Roques, Venezuela, en donde pueden llegar con barcos, tirar su toalla, alquilar los toldos, que por cierto, eso no se los contamos, y es que todos los toldos en las playas de Ibiza van desde 30 euros en adelante, así que nuestra recomendación es que vayas al Decathlon, te compres un toldo, especialmente si vas a pasar varios días en la isla, y luego lo regales o te lo lleves a casa, porque te va a salir más económico comprarlo que alquilarlo un solo día en cualquiera de sus playas. Sí que se nos hizo tarde grabando este video, de hecho ya se hizo de noche, se nos fue el atardecer, pero estamos seguros de que valdrá la pena, porque tú que lo estás viendo ahí lo vas a compartir, le vas a dar al like, lo vas a comentar, ¿o no? Y si ya fuiste a Ibiza y tienes algún otro consejo, déjanoslos en los comentarios que los vamos a estar pineando. Así es, nos vemos en el próximo video.